Bueno, para dar inicio entonces a este estilo de clase virtual, voy a ir mandando algunos videos explicando las diapositivas de clases que voy a ir mandando. Este es el primero, correspondiente a las primeras diapositivas, a las primeras Power que mandé, y consiguientemente iré mandando los siguientes este, Power con los videos, o sea, con la voz del audio de explicación de fondo para que vayan teniendo. Bueno, en primer lugar, este Power corresponde a la primer clase, que es una introducción a lo que es las bases neurofisiológicas o neuropsicofisiológicas del desarrollo, haciendo una descripción general, digamos, de lo que es el sistema nervioso, es decir, que vamos a verlo de una manera global y resumida, para después, digamos, ya adentrarnos en las partes en partes más específicas que vamos a ir desglosando en clases siguientes. Bueno, entonces en primer lugar vamos a empezar con el sistema nervioso y vamos a empezar con sus divisiones, digamos, es decir, el sistema nervioso en sus divisiones más grandes, donde vamos a encontrar en primer lugar el sistema nervioso central. A esto le vamos a decir, o sea, vamos a hablar del sistema nervioso central como aquel, digamos, que pertenece a las funciones de la vida animal, es decir, que en general esto consta, o el sistema nervioso central consta de dos partes, digamos, en esta división pedagógica que hacemos, que es el sistema nervioso central como el cerebro propiamente dicho y la médula espinal, es decir, que el sistema nervioso central consta de esas dos partes. Cuando me refiero al sistema nervioso central, estoy hablando o del cerebro propiamente dicho o de la médula espinal, digamos, es decir, esa parte. Bien. Que se va a ocupar, digamos, de la gran mayoría de las funciones, ¿sí? Es decir, porque son centros, es decir, el sistema nervioso central, que consta del cerebro y la médula espinal, son centros de integración de la información, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante por qué. Bien, en segundo lugar tenemos otra división que surge, que es la del sistema nervioso autónomo, que se ocupa primordialmente de la vida vegetativa, y mismo, digamos, lo vamos a dividir en dos partes, que es el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, ¿sí? En el sistema nervioso simpático vamos a encontrar que es un sistema que nos prepara de alguna manera para la acción, es decir, es el sistema que media en la respuesta de estrés hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, que nos va a preparar para conductas que tienen que ver con la huida, con la lucha, con el enfrentarse a ciertas situaciones, sobre todo cuando se nos presentan situaciones adversas, digamos, en la vida, o en la vida cotidiana, que tenemos que afrontar, ¿sí? Como por ejemplo, es decir, lo más típico sería decir, si poniendo un ejemplo, si yo voy por la calle y me cruzo con un ladrón que me asalta, siento, digamos, distintos cambios fisiológicos en mi cuerpo que aumentan, digamos, por ejemplo, el nivel de adrenalina, digamos, en la sangre, y eso va a hacer, digamos, ese cambio, digamos, que más general me está preparando para una acción, ¿sí? De escape, de huida, incluso hasta puede ser de lucha, digamos, dependiendo de eso, se entremezcla, digamos, con otros rasgos, digamos, de personalidad del sujeto, digamos. Pero básicamente, digamos, que el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático nos va a preparar, digamos, para esto. Después tenemos el sistema nervioso parasimpático, que trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso parasimpático, vamos a decir que de alguna manera es responsable de originar, digamos, todas las conductas que tienen que ver con el descanso, con el reposo, digamos, por ejemplo la digestión, que ocurre, digamos, cuando el cuerpo está en reposo, como por ejemplo el sueño, digamos, donde más actúa el sistema nervioso parasimpático. Es decir, que el sistema nervioso parasimpático tiene como una gran función es volver, digamos, al estado de homeostasis, es decir, a un estado de equilibrio,
a ese sistema nervioso simpático que se disparó, digamos, en el momento de enfrentar una situación estresante. Bien. Ahí tenemos, es decir, lo que hablábamos recién, es decir, el sistema nervioso nos prepara, este sistema, digamos, el simpático, nos prepara para la acción, media la respuesta de estrés hormonal, las conductas de lucha y de huida, y aumenta la frecuencia, por ejemplo, de los latidos del corazón, etc. Y el parasimpático que decíamos recién es el responsable de la regulación de los órganos internos, del descanso, de la digestión, las actividades que se ocurren cuando hay reposo. Ahí en el gráfico podemos observar, digamos, esta comparación, digamos, cuando hablamos del sistema nervioso simpático nos referimos a algo, alguna acción específica, y cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático se refiere a algo que está en reposo. Vemos a la persona acostada y en el otro lado a la persona corriendo. La que está corriendo obviamente es cuando se está activando ese sistema del simpático, y cuando está en reposo cuando se activa el parasimpático, que hace que esa acción baje. Bueno, otra gran división que vamos a encontrar, vamos a tener el sistema nervioso periférico. Dijimos sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso periférico. Este sistema va a estar compuesto de todos los nervios o neuronas que inervan los músculos y los órganos por fuera, digamos, de lo que sería la médula espinal y el cerebro, como hablábamos en el sistema nervioso central. Es decir, el sistema nervioso central tiene, o es de alguna manera, es la base, ¿sí? Y todo lo que sale, digamos, fuera de la médula y del cerebro, es lo que vamos a llamar sistema nervioso periférico, porque está, digamos, en la periferia, digamos, del cuerpo o del organismo, sería en ese caso. Ahí vamos a encontrar la división por ahí más específica. Sistema nervioso central, consta de lo que decíamos recién, médula espinal, encéfalo, ahí agrega también el cerebelo, que es una estructura del sistema nervioso central, del mismo cerebro. Y periférico dice nervios que inervan músculos y órganos, ¿sí? Y por otro lado tenemos el sistema nervioso autónomo. Hay una cosa interesante porque ahí dice sistema nervioso autónomo, control involuntario. Quiere decir que este sistema se regula por sí mismo, es decir, no depende de un control de la voluntad nuestra, digamos, es decir, que no lo controlamos al sistema nervioso autónomo a voluntad, sino que este se activa mediante lo que nosotros vamos percibiendo, ¿sí? del exterior, se activa en respuesta, digamos, a esto, ¿sí? Pero no lo controlamos racionalmente, es decir, no podemos de alguna manera activarlo o desactivarlo según nos parezca. En general, digamos, cuando hablamos de el sistema nervioso autónomo es donde se van a encontrar, digamos, por ahí ciertos problemas cuando estos sistemas empiezan a fallar, es decir, cuando por ejemplo se activa el sistema nervioso simpático y el parasimpático no lo inhibe, o sea, es decir, no lo vuelve a su estado de equilibrio una vez que ya pasó el evento estresante, y de esa manera surgen lo que son tan conocidos como hoy se llaman los trastornos de ansiedad. Están muy relacionados, digamos, a esto, al control del sistema nervioso autónomo, justamente por esto que hablábamos recién, que no lo controlamos nosotros, sino que es autónomo, es decir, tiene una autonomía. Bien, pasamos al siguiente tema, que son las neuronas. Las divisiones, digamos, que contan, digamos, del sistema nervioso están compuestas esencialmente por neuronas. Entonces, ¿qué es lo que es una neurona? ¿Sí? Podríamos definirlo como que dice, cada neurona se compone de una unidad de materia viva llamada protoplasma que contiene el núcleo celular, es decir, que es una célula, ¿sí? Cuando hablamos de neurona, hablamos de una célula, ¿sí? Una célula como cualquier otra. Pero las neuronas, la diferencia es que, como dice ahí en el Power o en la filmina, son células especializadas, dice, en la excitación y conducción de los impulsos, es decir, que son células que están preparadas morfológicamente, es decir, que tienen una forma específica para poder realizar una tarea específica, digamos, en nuestro organismo, ¿sí? Básicamente, digamos, la mayoría de las células del sistema nervioso van a ser las neuronas, ¿sí? La gran mayoría. Ahí vamos a tener la morfología, digamos, de la neurona, que porque es distinta, digamos, es distinta, digamos, del sistema de otro tipo de células,
y es justamente la forma, digamos, que va teniendo. Ahí vemos esas ramificaciones que se ven, digamos, en la parte, en uno de los extremos, donde está el núcleo. Las ramificaciones que se desprenden se llaman dendritas, ¿sí? Que son como ramas, ¿sí? Como si fueran ramas de un árbol, que permiten a la neurona que se conecte con dendritas de otras neuronas, axones de otras neuronas y o cuerpos, digamos, neuronales de otras células específicas. O sea, todo lo que rodea, digamos, a las dendritas, o sea, el contorno sería todo el cuerpo celular, y después eso que parece como una especie de tira de chorizos sería lo que vamos a denominar el axón, digamos, que es como la cola de la neurona, ¿sí? Esos choricitos, digamos, que vamos viendo atrás, vemos ahí que hay una de las indicaciones que nos dice que tienen mielina. La mielina, ¿sí? Es lo que recubre, digamos, al axón, ¿sí? Es como que el axón está como enrollado en esos nódulos, en esos chorizos, digamos, que son mielina. La mielina es una sustancia grasa, ¿sí? Que lo que permite o le permite de alguna manera a la neurona es la mejor conducción de la electricidad, es decir, como funciona como un cable, como el plástico que recubre un cable, digamos, hace que la señal viaje, ¿sí? A una buena velocidad y no se pierda, digamos, en el camino, ¿sí? Entonces el axón, de alguna manera, tiene que estar recubierto de mielina para que pueda tener una buena conducción, digamos, del impulso nervioso, ¿sí? Cada nódulo, digamos, que tiene un nombre que va teniendo, que son los nódulos de Renberg. Y después tenemos la terminal axónica, digamos, donde termina, digamos, la neurona. Ese axón, digamos, generalmente es largo y permite, digamos, que la célula se pueda conectar con células, digamos, más lejanas, ¿sí? Por así decirlo. Bien. Otro tipo de las células que vamos a ver acá o que vemos acá son las células gliales, que también de alguna manera están o participan de alguna manera de el sistema nervioso también. Son células más chicas que las neuronas y de alguna manera las células gliales sirven como un sostén del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir como un sostén? Quiere decir que ayudan al sistema nervioso a colaborar, ¿sí? O a realizar de alguna manera mejor su tarea. Por lo tanto, estas células, las células gliales, van a tener funciones sumamente importantes, ¿sí? En el desarrollo, no solamente en el desarrollo del sistema nervioso, sino como vamos a ver, digamos, en otros capítulos, o en otras clases, sino que va a tener una importancia sobre todo en la conservación, digamos, del sistema nervioso, es decir, que ayuda a que el sistema nervioso pueda trabajar de manera correcta. Y son, como dice ahí, células de sostén. Vamos a encontrar tres tipos de células, ¿sí? Que son los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía. Los astrocitos, que tienen este nombre de astro, ¿sí? Justamente porque tienen una forma estrellada, es decir, parecían astros, estrellas, ¿sí? Estos astrocitos, digamos, tienen distintas funciones en el organismo, como vamos a ver en la filmina siguiente. Básicamente lo que hacen es sostienen, digamos, de alguna manera las neuronas en su lugar, ¿sí? Para que la neurona esté en el lugar que le corresponde. Limpian desechos que se pueden encontrar, digamos, en el cerebro, en las neuronas, entre las neuronas. Siempre van a participar en procesos de regeneración del sistema nervioso central, como las lesiones, ¿sí? Es decir, cuando hay una lesión y hay células que se pueden regenerar, los astrocitos tienen una participación muy activa, digamos, en esa tarea. Y bueno, también porque justamente también tiene esta función de transportar nutrientes, digamos, a las neuronas, es decir, que las ayudan para que crezcan, para que se desarrollen de alguna manera. Después pasamos a los oligodendrocitos, que son células muy importantes del sistema neuroglial. Y la función básica, digamos, que tienen es que producen mielina, que es esta sustancia grasa que recubre el axón, que vimos recién. La producción, digamos, la mielina aumenta esta conducción y la velocidad del impulso nervioso. Por lo tanto, la función del oligodendrocito es sumamente importante. Se llama oligodendrocito en el sistema nervioso central, y célula de Schwann lo vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico, digamos, ¿sí? Si vamos al sistema nervioso periférico encontramos que son células de Schwann, que son
realizan de alguna manera la misma función, pero su morfología cambia un poco de alguna manera. Y por último tenemos la microglía, que tiene una capacidad, dice, fagocitaria, o de tipo endocitosis, que lo que le sirve, digamos, esa capacidad es para eliminar residuos y células muertas, digamos. Es decir que capacidad fagocitaria quiere decir que se come a los agentes químicos tóxicos o a los agentes dañinos o residuos o las células muertas, digamos, que van quedando, se los come, se los fagocita, digamos, es decir, se los come. Y a través de un tipo de endocitosis quiere decir que esa misma célula es como que se hace como un hueco, se invagina para formar, digamos, captar, digamos, a ese agente y degenerarlo, ¿sí? De alguna manera. Ahí lo vamos a ver en este gráfico donde vemos cómo está compuesta la microglía, vemos cómo funcionan los astrocitos. Ahí también tenemos, digamos, la diferencia entre las células de los las gliales de los oligodendrocitos y las células de Schwann, digamos, ¿sí? Que son distintas un poco en su morfología, por eso, digamos, el cambio de nombre. Bueno, también vamos a hablar de que existen distintas clases de neuronas, ¿sí? Es decir, que hay distintos tipos de neuronas que las vamos a clasificar en tres grupos básicamente, y son las neuronas sensoriales, motoras y de asociación, ¿sí? Cuando hablamos de las neuronas sensoriales, si lo vemos en el texto, vamos a encontrar que dice las primeras que llevan el impulso nervioso desde un órgano sensorial llamado habitualmente receptor y lo transmiten a la médula espinal y al cerebro. Es decir, que las células sensoriales son las primeras que van a establecer un contacto con los estímulos que vienen del mundo externo. Es decir, cuando percibimos algo con la vista, cuando percibimos algo con el tacto, es decir, con los sentidos, con los 5 sentidos, siempre hay células sensoriales, es decir, neuronas sensoriales que captan de alguna manera esos estímulos y los transmiten, ¿sí? a los centros integradores desde la periferia al sistema nervioso central, para de esa manera procesarlos, ¿sí? Entonces es como que el primer contacto que vamos a generar en la célula, entre el entorno, es decir, entre el mundo externo y nosotros. Después encontramos las neuronas motoras, digamos que las neuronas motoras, la función que vamos a tener es que van a elaborar, digamos, la respuesta, es decir, muchas veces se suelen llamar efectoras, digamos, ¿sí? El efector, digamos, es decir, porque efectúa una respuesta, o sea, porque conduce el impulso desde el cerebro, es decir, cuando la neurona sensorial manda esa señal al cerebro, la neurona motora lo que va a hacer es mandar la respuesta, digamos, ¿sí? Por ejemplo, es decir, si yo me acerco mi mano a una vela, la sensorial es la que va a captar, digamos, el calor, y la motora es la que me va a indicar que retire la mano, digamos, es decir, generar la respuesta, digamos, para que se dé de alguna manera este acto, digamos, que ya vamos a explicarlo, que son lo que se llama el arco reflejo, digamos, ¿sí? Que son movimientos muy básicos, pero también vamos a encontrarlos en movimientos por ahí más elaborados o voluntarios, digamos, ¿sí? Porque cuando hablamos de movimientos reflejos, hablamos de movimientos que no controlamos voluntariamente. Bien, y por último tenemos las neuronas de asociación que transmiten los impulsos entre las neuronas sensoriales y las motoras, es decir que las de asociación, se ubicarían en el medio, ¿sí? Nosotros dijimos al principio que las sensoriales son las que captan, digamos, ese estímulo y lo transmiten al cerebro, y la motora es la que ejerce la respuesta, ¿sí? Por lo tanto, digamos, la asociación se encontraría en el medio, es decir, transmite la señal desde la neurona sensorial a la motora, digamos. Esa sería básicamente su función. Se denomina muchas veces, también se las puede encontrar como neuronas conectoras, y también en otras ocasiones las vamos a encontrar como interneuronas, digamos, ¿sí? Son interneuronas como que participan en la actividad de dos neuronas, digamos, ¿sí? O de otras, entre la actividad de las neuronas. Bien. Vamos a ver los impulsos. El texto dice que los órganos de nuestro sistema nervioso están formados por millones de neuronas conectadas a modo como si fuera una red, ¿sí?
que constituye, digamos, el soporte por el cual circulan los impulsos nerviosos. Estos impulsos de los que venimos hablando, dice, se generan por un mecanismo complejo en que participan, en este caso en el texto yo he puesto dos iones que son átomos cargados. Cuando hablamos de átomos cargados eléctricamente, es decir, que tienen una carga eléctrica, que se encuentran en concentraciones dentro y fuera. El ejemplo, digamos, que pongo acá es con el sodio y con el potasio. Podría ser, hay otros ejemplos por ahí más claros, como por ejemplo podría ser entre el sodio y el cloro, ¿sí? Con el calcio también. O sea, son distintos iones que participan en distintas acciones, ¿sí? Pero bueno, básicamente para tomarlo como referencia podemos hablar de que estos iones, que son como pequeñas partículas, se encuentran fuera y dentro, digamos, ¿sí? Y ahí, como dice en el texto, dice, cada neurona recibe un estímulo, digamos, y se abren como unos poros que tienen, ¿sí? Que tiene, digamos, en su membrana. Estos iones pasan a través de esos poros y así se genera como una diferencia de carga. Es decir, que cuando la neurona recibe un estímulo, si la neurona tiene más concentración de iones negativos dentro, eh, rápidamente lo que va a hacer, digamos, ese estímulo puede hacer que se produzca una despolarización, es decir, que la neurona haga salir esos iones negativos e ingresen iones positivos. Y de esa manera la carga eléctrica positiva hace que la neurona se excite y produzca, digamos, la conducción de un impulso nervioso, ¿sí? A grandes rasgos sería eso. Lo vamos a explorar un poquito más en el sistema, en el capítulo, en la clase siguiente, que vamos a hablar de generación, conducción y transmisión, digamos, ¿sí? Que tiene que ver con el proceso de sinapsis. Bueno, justamente, y valga la redundancia, como veníamos hablando, es cómo pasa el impulso de una neurona a la otra. Digamos, aquí entra en juego lo que se llama la sinapsis, que permite lo que es la comunicación entre las neuronas, como dice acá. Y esta puede ser, digamos, de dos tipos. Vamos a encontrar la más común, que es la química, ¿sí? Y otra que es la eléctrica, ¿sí? ¿Cómo diferenciamos esto? Digamos, tenemos la sinapsis eléctrica por un lado. Vamos a encontrar que en esta unión lo que pasa es que el impulso pasa directamente de una neurona a la otra, porque en estos casos pues, el axón de una neurona está en contacto con la dendrita de otra. Es decir, que hay un contacto cuando hablamos de que se toca el axón con la dendrita, ¿sí? Es decir, o podríamos decir el axón con otro axón, pero hay un contacto. Es decir, lo importante de la sinapsis eléctrica es rescatar esto, digamos, es decir, la diferencia principal es esta, que hay un contacto entre la neurona. Entre el axón de una neurona y la dendrita de otra, ¿sí? O el axón de una y el axón de otra, digamos, ¿sí? Podría ser de acuerdo al tipo de sinapsis que estemos hablando, de esa de conexión. De esta manera, digamos, las moléculas que tiene, los poros, digamos, que tiene la membrana, las dos membranas forman como un canal y hacen como una unión que se llama unión en hendidura, ¿sí? Es como si juntáramos entre dos barcos un puente, digamos, que haga que las personas puedan pasar de un lado al otro, digamos. Y esto es lo que pasa en la sinapsis eléctrica, es decir, se genera como un puente, un túnel, donde permite, digamos, el ingreso de la carga eléctrica, ¿sí? Pasemos a la siguiente, que es la química. Acá vamos a encontrar que es un poco más compleja, así como lo indica por ahí también el dibujo. Y fijémonos que acá lo que vamos a tener es que el axón de la neurona, de una de las neuronas, no está en contacto con la otra. Es decir, que la primera diferencia que marcábamos recién es el tema del contacto. Fíjense que acá, digamos, en la sinapsis química, no se juntan, digamos, es decir, no se tocan, no hay un contacto, digamos, entre la neurona y el axón, entre la dendrita y el axón, o entre el axón y el axón, digamos, ¿sí? Como lo quieran poner. Y acá vamos a implementar, digamos, dos términos, ¿sí? Que son bastante utilizados, que es la neurona presináptica, es decir, la neurona o la célula presináptica, que es la célula que está anterior, es decir, que en este caso en el dibujo sería la célula que vemos arriba, ¿sí? Es decir, esto que tiene como esos redondelitos con puntitos rojos, sería la célula presináptica.
Y lo que está abajo, digamos, la parte que está abajo, que tiene esas formitas verdes que reciben las pelotitas rojas, serían, toda esa estructura sería la neurona postsináptica, es decir, a la que pasaría la sinapsis, ¿sí? Célula postsináptica y célula presináptica, ¿sí? Cuando hablamos de la célula presináptica y en este tipo de sinapsis, lo que vamos a decir es que entran en juego lo que se llaman los neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores acá en este dibujo son esas pelotitas rojas que vemos. Estos neurotransmisores se encuentran en la neurona presináptica, en esta terminal nerviosa de la neurona presináptica, y digamos están almacenados en estas vesículas, ¿sí? Que son como ese circulito, digamos, que los rodea, están almacenados ahí. Cuando se genera, digamos, la sinapsis, lo que pasa acá es que la vesícula de la neurona presináptica se fusiona con la membrana, con su membrana. Esto permite que se abra, digamos, ese circulito que ustedes ven con las pelotitas rojas y libere a los neurotransmisores en ese espacio, ¿sí? Que se genera entre las dos neuronas, entre las dos células. Y ¿qué pasa, digamos, ahí? La neurona postsináptica tiene esos cositos verdes que ven ahí, se llaman receptores, ¿sí? Receptor del neurotransmisor, dice ahí el dibujo. ¿Qué es lo que hace eso? Digamos, recibe justamente al neurotransmisor, es decir, el neurotransmisor se une a ese receptor y provoca que esa neurona se despolarice y continúe de alguna manera la transmisión del impulso eléctrico, del impulso nervioso. Así de esta manera, digamos, decir, funciona como una especie de llave cerradura, digamos, ¿sí? Es decir, eso lo vamos a ver quizá más adelante, pero los neurotransmisores tienen un receptor específico, no funcionan todos los receptores para el mismo neurotransmisor, sino que cada neurotransmisor tiene un receptor específico y generalmente, las neuronas tienen destinados distintos tipos de neurotransmisores, ¿sí? Con los que trabajan. Como ejemplo, digamos, podemos mencionar, vamos a encontrar distintos tipos de neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina, que va a trabajar sobre todo en las uniones neuromusculares, la serotonina, que va a trabajar, digamos, mucho en la regulación del estado de ánimo, la dopamina, el glutamato, el GABA, bueno, etcétera. Tenemos una gran variedad, digamos, ¿sí? Y bueno, hay algunos que son mucho más estudiados y otros que por ahí todavía no se ha descubierto o no se ha estudiado en general cómo funcionan o cómo trabajan, ¿sí? Bien. Bueno, hablando, digamos, del sistema nervioso central, vamos a decir que tenemos distintas divisiones que vamos a encontrar, ¿sí? Para realizar, digamos, distintos actos, ¿sí? Es decir, que el sistema nervioso central vamos a encontrar una gran posibilidad que nos brinda este sistema para realizar, digamos, distintos tipos de acciones. Así, vamos, en los órganos del sistema nervioso central vamos a diferenciarlos en distintas zonas. Y acá vamos a encontrar que las neuronas están organizadas en dos partes, digamos, ¿sí? La sustancia gris, en donde, digamos, se concentran los cuerpos neuronales y los axones amielínicos, es decir, que no están recubiertos con mielina, y la sustancia blanca, donde se concentran los axones cubiertos de mielina. Y también esta sustancia gris la vamos a diferenciar, digamos, esta sustancia gris va a estar formada por dos tipos de estructuras, que son los núcleos nerviosos, ¿sí? Y la corteza cerebral, ¿sí? Los núcleos nerviosos, que en el interior dice los órganos del encéfalo y la médula espinal, y la corteza cerebral ubicada en la superficie del cerebro. Bien. Así, digamos, lo vamos a ver más con una estructura. Ahí vemos los núcleos grises o la sustancia gris, que es eso gris que vemos por ahí, o sea, lo que es más marrón, y la sustancia blanca, que es todo lo más clarito, digamos, que vamos viendo en el sistema, en esta visión que tenemos del cerebro. Fíjense que al irse más a los extremos, es decir, a la corteza del cerebro, encontramos mayor concentración de sustancia gris, y cuando vamos más al centro encontramos mayor concentración de sustancia blanca.
Bien, podemos también hacer una división en el cerebro de lo que tiene que ver con los hemisferios, ¿sí? Bueno, esto hay por ahí mucho estudiado, hay cosas que por ahí han ido cambiando, pero hay algo que en los hemisferios, es decir, que distintas mitades del cerebro controlan distintas partes, ¿sí? O se ocupan más de distintas partes que de otras. Y esto hasta cierto punto es correcto, hasta otro punto por ahí hay investigaciones que por ahí demuestran que trabaja mucho más en conjunto, de alguna manera, el sistema nervioso entre los hemisferios, y no necesariamente está todo en un hemisferio y otra parte en el otro, sino que habrían cosas que se entrecruzan. Pero hay una realidad que es que no se puede negar, que es que el hemisferio izquierdo recibe información y controla la mitad derecha del cuerpo, y el hemisferio derecho se ocupa de la mitad izquierda. Es decir, que la información que vamos recibiendo se cruza, digamos, siempre en algún momento, y se interpreta, digamos, en el hemisferio contralateral del cuerpo, digamos, o de la parte del cuerpo que estemos moviendo. Es decir, que mi mano derecha, si realiza la acción de escribir, por ejemplo, si soy derecho, la está procesando básicamente el hemisferio izquierdo, digamos, ¿sí? Y cuando realizo una actividad con la mano izquierda, la estoy procesando con el hemisferio derecho, digamos. Es decir, esa información siempre se cruza, y eso es así. Hay más o menos algunas funciones, pero bueno, esto lo vamos a hablar un poquito mejor después. Lo que controla básicamente, o lo que más se ocupa el hemisferio izquierdo, y lo que se ocupa el hemisferio derecho. Vamos a encontrar ahí en el hemisferio izquierdo el control de la mano derecha, obviamente, el lenguaje escrito, las habilidades numéricas, habilidades científicas, el razonamiento. Está relacionado más con eso. Y en el hemisferio derecho, control de la mano izquierda, habilidades musicales, ubicación espacial, carga emocional, imaginación, habilidades artísticas. Es decir, que muchas veces también se lo divide así, como el hemisferio racional y el hemisferio artístico, digamos, ¿sí? O emocional. Cuando hablamos del derecho hablamos del hemisferio emocional, y cuando hablamos del izquierdo del racional. En realidad, bueno, esto es, como decíamos recién, hoy con los avances, digamos, que han habido, se sabe que no necesariamente es así, sino que hay una interconexión continua y muy fluida, ¿sí? Entre hemisferio y hemisferio, y si bien predominan, digamos, ciertas actividades en uno y en otro, los dos pueden, digamos, hasta incluso suplantar acciones unas de las otras. Otra manera de división que vamos a encontrar es la de los lóbulos, ¿sí? Es decir, lóbulos cerebrales, y acá esto es importante porque después, cuando veamos las distintas áreas del cerebro, los vamos a ubicar en los distintos lóbulos, digamos, que tenemos. Y acá encontramos de alguna manera 4 tipos de lóbulos básicos, que son el lóbulo frontal, que es decir, partiría desde la frente hasta el medio de la cabeza. El lóbulo parietal, digamos, que es el que está marcado ahí en amarillo, que sería de la cabeza hasta un poquito antes de la nuca. El lóbulo occipital, que va básicamente donde arranca, digamos, nuestra nuca. Y el lóbulo temporal, que es a donde está ubicado, por ahí más o menos a la altura de la oreja, un poquito más. Eso básicamente, digamos, son las 3 divisiones que vamos a tener en cuanto a los lóbulos, ¿sí? Frontal, entonces, temporal, parietal y occipital, digamos, ¿sí? 4 tipos de lóbulos. ¿Para qué nos sirve esta división? Digamos, porque vamos a encontrar que necesitamos o tenemos de alguna manera distintas áreas en el cerebro que nos permiten realizar, digamos, distintas actividades, y ahí lo vamos a ver más claramente cuando la dividimos o dividimos de alguna manera el cerebro en áreas, ¿sí? Y en las áreas frontales vamos a encontrar en lo que es el lóbulo frontal, como ven ahí, corteza, área premotora, y corteza primaria, que sería corteza motora primaria en eso. Fíjense que tenemos un surco central que divide todo, ¿sí? donde pueden ver, digamos, ahí en el medio, se llama surco central, o también lo vamos a encontrar como cisura de Rolando, que es la cisura que divide el cerebro por el medio. Y de alguna manera, después, pasando al lóbulo parietal, vamos a encontrar la corteza somatosensorial primaria, es decir, esta corteza que se ocupa del sentido básicamente del tacto. Ahí mismo abajo vamos a encontrar el área del sabor. Tenemos más atrás, digamos, vamos a encontrar lo que es, si hablamos del lóbulo parietal posterior, es decir, más atrás, área de asociación somatosensorial, ¿sí? Es decir, un área de asociación. En el lóbulo occipital vamos a encontrar el área visual, la corteza visual primaria.
Ahí también vemos entre lo parietal y temporal, parietotemporal, el sector cognitivo-lingüístico que se llama área de Wernicke, es decir, que es el que nos ayuda para la comprensión del lenguaje. Ahí en el lóbulo temporal, corteza auditiva primaria, tenemos también un área de asociación auditiva y área motriz del lenguaje. Eso fíjense que lo vemos casi en el lóbulo frontal y temporal, digamos, ¿sí? Y esta área se llama área de Broca, digamos, ¿sí? El lenguaje de Broca, que nos permite, digamos, los movimientos que necesitamos o realiza de una manera, no se ocupa de ejercer los movimientos que necesitamos para producir los sonidos o hablar, digamos, ¿sí? Por lo tanto, digamos, una lesión en el área de Broca que nos lastima el área de Broca es probable que nos deje mudos, digamos, sin poder hablar. En cambio, en el sector de Wernicke, por ahí lo que nos vamos a encontrar es que una falta quizás en encontrarle el nombre a algo, comprender, digamos, lo que nos están diciendo, ¿sí? Porque va más hacia la comprensión, digamos, del lenguaje. Bueno, esto ha sido todo entonces por esta primera introducción de clase. Espero que me escriban las dudas que vayan teniendo. Yo a su debido tiempo les voy a ir contestando las dudas que vayan surgiendo a raíz de esto. Bueno, espero que se haya entendido y en breve estaré enviando algunas otras clases más a medida que vayamos avanzando.